Muy bien, muy buenas tardes a todos los invitados, todos los presentes. El día de hoy vamos a empezar con el segundo webinar del año, denominado Gestión de Proyectos con Canva. También quería mencionarles si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema que estamos tratando, también lo pueden hacer llegar, ¿no?, a través del chat en el transcurso del desarrollo del webinar. Bien, nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos al presente webinar. Espero que se tenga los temas que ustedes estaban esperando y también, como les había indicado, cualquier pregunta o consulta también nos pueden hacer llegar a través del chat para poderla responder en directo. Bien, me presento. Mi nombre es Dante Antiforte, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo algunas certificaciones relacionadas con el tema, ya sea en proyectos, ¿no?, sean proyectos desde el punto de vista del PMI o de repente proyectos ágiles, sean de Scrum, Kanban también, y temas como gestión de servicios con ITIL, ¿no?, también gestión de la innovación, entre otros temas. Bueno, también cuento con el egresado de la maestría en Ingeniería de Sistemas y actualmente pues me desempeño, ¿no?, en temas de proyectos también. Bien, vamos a ver con unas definiciones de proyectos. Un proyecto surge a partir de la idea que nosotros nos planteamos, ¿verdad?, con la finalidad de resolver un problema, con la finalidad de alcanzar un determinado objetivo que nos planteamos, ¿no?, en el tiempo. Entonces, un proyecto es un conjunto de esfuerzos, ¿no?, ok, pero tiene un tiempo limitado, con un objetivo obviamente definido, que requiere del acuerdo de un conjunto de partes, ¿no?, para alcanzar un objetivo. En la figura ustedes pueden apreciar ahí el resultado de un proyecto, ¿no? Un proyecto se generó con un esfuerzo y se obtuvo un producto o servicio. En este caso son las islas de forma de palmera, que existen en Dubái, si mal no recuerdo, o Emiratos Árabes Unidos, una de esas zonas de ahí del Asia, ¿no? Son 3 islas en formas de palmeras, y como ustedes pueden apreciar, se ve de manera muy agradable y espectacular a la vista, ¿no? Son conjuntos habitacionales, residencias, esparcimientos, centros comerciales, entre otros, que se construyó ganándole espacio pues al mar en este caso, ¿no?, con una inversión bastante fuerte. Un proyecto entonces también es un esfuerzo que se lleva a cabo con la finalidad de crear un producto o servicio o resultado único. Esa es la definición que nos dice el PMI, ¿verdad? Y tiene la característica pues de ser naturalmente, obviamente temporal, es decir, hay un inicio y un fin. Tener en cuenta que sea esta una definición de un proyecto desde el punto de vista del PMI, un proyecto ágil, ¿okay?, las definiciones son similares, porque también un proyecto ágil tiene un inicio y un fin. Parte con un objetivo, y el objetivo puede cumplirse o no. En cualquiera de ambos tipos de proyectos, o inclusive si queremos enfocarnos en unos proyectos híbridos, que es una combinación entre los proyectos tradicionales y los proyectos ágiles. ¿Okay? Este es un concepto que se está manejando de los proyectos híbridos ahora. Entonces, ¿cuándo puede llegar a su fin un proyecto? Cuando se han alcanzado sus objetivos, es decir, todo lo que se planteó se ha podido obtener, y por lo tanto se transfieren el resultado al cliente final para su utilización, ¿no? También un proyecto termina cuando no pueden cumplirse esos objetivos. Por alguna razón, los objetivos que se plantearon, pues no es posible alcanzarlos. Puede ser, por ejemplo, que quizás en la etapa de planificación no se obtuvo el dimensionamiento correcto, ¿no? Faltaron identificar requisitos, y durante la ejecución se incorporaron nuevos requisitos que no pasaron por la parte de la gestión, ¿no?, o el control integrado de proyectos, o porque me quedé sin presupuesto, o de repente me quedé sin personal, o se enfermó también, ¿no?, el equipo de proyecto, cosa que suele pasar ahora, ¿no?, que estamos
en estos temas de la pandemia, ¿no? La cuarentena. Entonces también eso podría impactar de alguna manera al proyecto. O también cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Vale decir, la organización ya no tiene esa necesidad que en un momento dado, ¿no?, correspondía al proyecto que se inició, que se desarrolló, porque simplemente ya no es necesario, ¿no? Entonces también es posible en esos casos terminar un proyecto de forma anticipada. Entonces recuerden que tiene tres elementos clave, ¿no? Que es único, que es temporal y se desarrolla de manera progresiva en el tiempo, ¿no? Ahora bien, si nos enfocamos desde el punto de vista de la gestión ágil de proyectos, esto estamos haciéndolo para poder luego darle el contexto, ¿no?, cuando ingresemos al tema de Kanban. La gestión ágil de proyectos nos permite utilizar un conjunto de marcos, de métodos, de herramientas, de técnicas que nos sirven para poder desarrollar proyectos, ¿no?, que precisan de una rapidez especial y que sean flexibles durante el proceso del desarrollo del proyecto. Pues, en ese caso, si tenemos ese tipo de necesidades, o quizás el dimensionamiento, el alcance no está claro en un inicio, es un poco difuso, en esos casos, pues, es necesario tener otro tipo de planteamientos, ¿no? No desde un punto de vista tradicional, como quizás lo plantea el PMBOK en su momento, sino un punto de vista flexible con relación a los cambios que se van a producir en este tipo de proyectos. Recuerden que los proyectos ágiles se caracterizan por ser flexibles, que se adaptan al cambio, ¿m?, y que en cada iteración que se va desarrollando va generando valor al negocio. ¿Cuáles son las características de implementar, de plantear una gestión ágil en un proyecto, en una organización también inclusive, ¿no? Primero se desarrolla un enfoque de respuesta al cambio, como les había comentado previamente, ¿no?, y entregar resultados en intervalos cortos de tiempo. Esos intervalos de cortos los conocemos como sprints, ¿no? Los sprints nos permiten a nosotros, son aquellos elementos, ¿no?, tiempos cortos que nos permiten a nosotros entregar resultados, ¿no?, de manera oportuna, generando valor a la organización. Entonces, la planificación tiene un menor grado de detalle que en la gestión tradicional y se prioriza el trabajo entregado al cliente para su prueba, para que el cliente lo pueda utilizar, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no?, la gestión ágil. Entonces, aquí en este tipo de gestión necesitamos que haya una fuerte integración entre los integrantes del equipo, ya que aquí va a haber una comunicación constante y permanente, también colaboración en el desarrollo del proyecto. Antes obviamente de la prepandemia, ustedes sabrán, muchos trabajos eran presenciales, teníamos que estar, ¿no?, directamente en el puesto de trabajo, y ahí la comunicación pues es un poco más fluida, ¿no?, porque estamos frente a frente, ¿no? Obviamente ahora con el tema de la cuarentena, de las pandemias, las restricciones, el distanciamiento social, vamos a tener que utilizar algunas otras herramientas digitales, que también las vamos a mencionar el día de hoy, con la finalidad de poder utilizar este tema del Kanban, ¿no?, y la agilidad en general. Una característica entonces de la gestión ágil es una participación activa, siempre con el cliente, tanto de forma directa o también a través de un representante de ese cliente en el equipo. Ese representante, si nos enfocamos desde el punto de vista ágil, considerando un framework Scrum, se denomina Product Owner, ¿no? El propósito de Product Owner es que ese rol, esa persona o grupo de personas, su función es clave en todo proyecto, ¿no?, porque justamente nuestro Product Owner es quien se encargará de traducir esas necesidades que tiene, ¿no?, la organización, los clientes, los usuarios, para que el equipo pueda implementarlas, pueda desarrollarlas a través de los sprints que se van a ir desarrollando, ¿no?, en el proyecto. Entonces, como necesitamos entregas rápidas de trabajo,
hay que mostrar resultados, obviamente, el proyecto tiene una gran cantidad de cambios que va a tener que ir adaptándose de manera constante. O sea que el cambio es la razón de ser desde el punto de vista ágil, ¿no? Y que adaptarnos a esas solicitudes, a esos pedidos de cambios del cliente. ¿Ok? Bien, entonces, hay diferencias, obviamente, entre una gestión tradicional y una gestión ágil, ¿no? Si ustedes recordarán, hace unos años atrás estaba bastante de moda una gestión tradicional y en específico la gestión de tipo waterfall o cascada, ¿no? Que decía que pasábamos de una fase, terminábamos esa fase, la cerrábamos y pasábamos a la siguiente fase. No retornábamos a la fase previa. Y así sucesivamente. Entonces, si tu proyecto tenía 4 fases, pasábamos primera, segunda, tercera, cuarta fase, de manera lineal. Obviamente eso, si lo vemos al punto de vista del desarrollo de software, que es de donde nacieron justamente estos enfoques, pues se van a generar una serie de problemas, sobre todo por resultados que se iban generando y que el cliente veía que no tenían mucho valor, ¿no? Y en consecuencia se generaban nuevas etapas, ya post-proyecto, ¿no? En la etapa de operación, con las mejoras funcionales, ¿no? Nuevos requisitos que se iban identificando para poder ser implementados. Entonces, en un enfoque tradicional, teníamos una planificación, de ahí pasábamos a una fase de análisis, de ahí cerrábamos análisis con las firmas, ¿no? Las actas correspondientes, de ahí pasábamos al diseño, hacíamos todo el diseño correspondiente de base de datos, si estábamos en un enfoque orientado a objetos, bueno, las clases, las entidades, los componentes, etcétera. De ahí pasamos a la fase de programación, o etapa de programación, se implementaba, se desarrollaba el software y luego pasábamos a las pruebas. ¿Y qué ocurría tradicionalmente? Justamente en las pruebas es cuando se mostraba el resultado al cliente y este pues comenzaba con una serie de observaciones, cambios, ¿no? Estando ya casi para finalizar, ¿no? Puesta en marcha luego venía y ahí justamente con esos cambios es lo que impactaba el proyecto. Porque en estas etapas previas presentábamos algo en papel, ¿no? Como planos nada más. Y de manera concreta, aquí en pruebas. Obviamente, ese tipo de enfoques de cascada comenzaron a generar toda una serie de inconvenientes y problemas que obligaron pues a aquellas personas, ¿no? Ligadas al tema del desarrollo de software, plantear, ¿no? Nuevos modelos y nuevos enfoques de desarrollo. Si vamos desde el punto de vista ágil o agile, empezábamos con una planificación, ojo, sea desde el punto de vista un enfoque tradicional, ágil o híbrido, siempre va a haber una etapa de planificación. Por ahí se los comento porque he asistido a unas charlas, conferencias de los que yo les llamo los talibanes de la agilidad, ¿no? Los rígidos, ¿no? Imagínense, son rígidos en la agilidad. ¿Qué tal incongruencia, verdad? Donde muchas veces su discurso indica, no planifiquemos, vayamos de frente a hacer, ¿no? Pero ustedes saben que el hacer sin planificar genera toda una serie de problemas, inconvenientes y malos resultados al final, ¿no? También ser reactivos, es decir, ver lo que está pasando para luego reaccionar, para corregirlo, también nos va a generar toda una serie de inconvenientes y problemas a medida que avancemos. Entonces, primero hay que planificar, es una planificación. Después de ahí, obviamente, hacer la priorización de los requerimientos. Eso lo hace nuestro Product Owner, si nos enfocamos en Scrum. Y luego, a través de una serie de iteraciones, se van generando los incrementos de las funcionalidades, obviamente descritas a través de las historias de usuario, y las historias de usuario también se planifican en su complejidad, que puede ser a través de puntos de historia, por ejemplo, que es una forma de poder dimensionar cada historia de usuario. Y luego se va desarrollando, ¿no? Por cada iteración, por cada sprint. Con eso, a medida que avancemos, terminamos el sprint, se presenta ante el cliente junto con el Product Owner los resultados
Y de ser aprobado, obviamente, se pone en marcha. Entonces, en ciclos cortos se van generando nuevas funcionalidades y la idea es que sean potencialmente puestos en producción. Ese es el objetivo del enfoque ágil. Entonces, en ciclos más cortos, voy enfocándome en lo priorizado. El equipo va dimensionando el esfuerzo a través de puntos de historia. Hay otras técnicas como la de T-shirt, por ejemplo, que es otra manera también de dimensionar las historias de usuario. Y de ahí comprometerse para completar los puntos de historia según el dimensionamiento en el tiempo de cada iteración, ¿no? ¿Ok? Más o menos ese es el enfoque que debemos tener en cuenta, ¿no? Las diferencias. Ahora bien, a medida que nosotros avanzamos en estos temas de la agilidad y queremos implementarla en nuestras organizaciones, tenemos que comenzar a medir esos resultados, ¿no? De nada, nosotros podemos decir, soy ágil, ok, estoy haciendo los sprints, estoy haciendo el sprint planning, hago las iteraciones, hago los daily scrums, me reúno con mi equipo, 15 minutos, stand up, pero de repente no veo resultados, no veo lo que yo esperaba. Planifiqué que se hagan 40 puntos de historia en mi sprint de una semana y solo hicimos 20. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos obtenido un rendimiento del 50%? ¿No? Por ahí algunos dirán, no, pero no podemos comparar entre un sprint y otro, ¿no? Porque cada historia de usuario pues tiene ciertas complejidades distintas. Hay veces una historia de usuario dimensionada no de manera adecuada también puede ser un poco más compleja a medida que se va desarrollando. Bueno, en parte es cierto, ¿no? Entonces hay que evaluar también por qué tenemos ciertos rendimientos que no son los que consideramos adecuados para cada sprint. Y si medimos en cada sprint, podemos medir todo el rendimiento del proyecto. Entonces, hay unas recomendaciones que les hago con la finalidad de que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de medir métricas, implementar métricas en sus proyectos. ¿Cuáles son estas? Primero, evaluar el estado del proyecto en curso. Muchos dirán, pero el estado, la evaluación, informe del estado, a veces tradicional, ¿no? PMI, por ahí algunos se mencionarán, consideran eso, pero en realidad también en los proyectos como tales, sean estos ágiles híbridos, tenemos que medir resultados, tenemos que evaluar, porque si no medimos y no evaluamos, no podemos hacer la mejora continua, que al final sea un enfoque tradicional, PMI, PMI, un enfoque ágil o híbrido. En cualquiera de esos casos siempre nos mencionan la mejora continua. Y no podemos mejorar si no medimos o tenemos indicadores en lo posible cuantitativos y luego hacer los ajustes necesarios. Segundo paso, identificar y evaluar los riesgos potenciales. Como nuestros ciclos van a ser cortos, los sprints, que se recomienda que dure entre 1 y 4 semanas, es una recomendación. Entonces, como van a ser cortos esos sprints, ahí podemos ya evaluar y ver, ¿no? En corto tiempo, justamente, identificar los riesgos, hacer su evaluación y atender esos posibles riesgos que puedan ocasionar y que pueden impactar positiva o negativamente en el proyecto, ¿no? Recuerden que hay riesgos negativos considerados amenazas, pero también hay riesgos que pueden ser positivos para el proyecto y se denominan oportunidades. Tercer paso, identificar o detectar las áreas de problemas antes de que se conviertan en críticas. ¿Qué significa eso? Identificar, ¿no?, esos problemas, esos inconvenientes potenciales, registrarlos y darles una atención previa antes de que explote el tema, antes de que eso se haga como una bola de nieve que va creciendo conforme va avanzando. Es lo que nos dice el tercer punto. Cuarto punto, ajustar el flujo y las tareas de trabajo. Ya sea un punto de vista ágil, utilizando Kanban, Scrum, programación extrema, alguna otra, el flujo de trabajo debe ser constante. Es lo que nos plantea siempre Kanban también, ¿no? La diferencia entre Kanban y Scrum es que Kanban está orientado para tareas constantes, que pueden ser operaciones constantes, o también pueden ser para proyectos. No hay ningún inconveniente, lo podemos adaptar. En el caso de Scrum es un marco de trabajo, es un framework que se utiliza bastante en lo que son proyectos ágiles.
Entonces hay que ajustar este flujo para identificar justamente los cuellos de botella. Y ahí es interesante conocer lo que es la teoría de las restricciones del Yahoo Goddard, un autor, bueno, ya falleció lamentablemente, pero el Yahoo Goddard, que acuñó el término de la, ¿no?, la teoría de las restricciones, eh, nos plantea muy bien en su libro llamado La Meta, cómo identificar los cuellos de botella, qué hacer para poder solucionar esos cuellos de botella y evitar el retrabajo y sobre todo evitar tener mucho inventario, ¿no?, en una organización. Entonces les recomiendo también ese libro, es muy interesante, llamado La Meta. 5. Evaluar la habilidad del equipo de proyecto en controlar la calidad de los productos de trabajo del software, en este caso, ¿no? Si nos enfocamos a software, la calidad del software es clave. También es posible medir, identificar métricas con relación a los errores producidos. Podemos medir, ¿no?, por cada iteración cuántos errores hemos obtenido, ¿sí?, y de esa manera poder ir ajustando y cambiando y mejorando por cada iteración con la finalidad de disminuir la cantidad de errores que se vayan produciendo en cada sprint, en cada iteración. Ahora bien, ahora sí pasamos ahora, ¿no? Una vez hecho este preámbulo, podemos utilizarlo y entender un poco mejor en qué consiste los tableros Kanban y cómo los podemos emplear en la gestión de proyectos. Ya hemos mencionado, ¿no?, los 3 tipos de proyectos que se pueden dar y algunos conceptos ágiles. Entonces, Kanban, ¿para qué nos sirve, no? Como les había mencionado, Kanban es una metodología, ojo con eso, Kanban sí es una metodología que nos permite a nosotros poder visualizar el trabajo que se va produciendo por cada ciclo. Nosotros podemos dividir también los ciclos de trabajo. No hay ningún inconveniente en eso, ¿no? Entonces, Kanban no lo restringe, por si acaso, ¿ya? Podemos dividirlos como también de repente no, para una operación, por ejemplo. Las operaciones son procesos continuos, permanentes en el tiempo. Un proceso de fabricación, por ejemplo. Es más, Kanban nació de los sistemas de producción de la Toyota. Toyota, como ustedes conocen, es un fabricante bastante conocido de autos, ¿no? Obviamente tiene otras ramas de la industria, pero es más conocido por el tema de fabricación de autos. Entonces, de ahí se concibió, ya por 1940, se concibió justamente esta forma de mostrar de manera visual el trabajo que se está desarrollando, ¿no? Y aquí ustedes pueden apreciar un tablero Kanban con 3 columnas básicas. To do, o sea, lo que está por hacer, to do, lo que se está haciendo, in progress, y lo que ha sido terminado, done, o hecho. Terminado o hecho. Listo. Solamente de manera sencilla lo pueden implementar, ¿sí?, con algunas reglas iniciales. Hay obviamente una serie de libros y materiales que nosotros también también los entregamos en el curso de Kanban para que lo puedan implementar y entender, ¿no?, también de manera bien detallada. Entonces, estas formas de trabajo nos sirven para visualizar justamente las tareas que se están haciendo, para limitar el trabajo en curso. De ahí vamos a ver el concepto de Work in Progress, o llamado WIP, Work in Progress, trabajo en progreso, ese es el término en español, y de esa manera maximizar la eficiencia o el flujo de las unidades de trabajo que van pasando entre cada uno de los estados. Estos serían los estados, ¿no?, por hacer, el progreso y hecho o terminado. Entonces, nos ayuda tanto a los equipos ágiles como a los equipos de DevOps, ¿no? Los equipos de DevOps es permanentemente, que trabajan en operaciones. Ustedes también lo pueden encontrar, ¿no?, en la industria, a definir el orden de su trabajo diario, ¿no? DevOps es acrónimo de Development Operation, ¿no?, o operaciones, ¿no?, que se hacen de manera continua en los proyectos de desarrollo de software y sobre todo cuando ya está operando, ¿okay?, el software, para poder integrar de manera rápida, de manera apropiada y oportuna las nuevas funcionalidades. Ahora, hay otros tableros Kanban que ya se pueden, en base a esas 3 columnas iniciales, nosotros los podríamos mejorar, como en este caso, ¿no? Ustedes ven aquí hay un tablero que ya tiene 4 columnas, ¿no?
O sea, se ha dividido, se ha incorporado una columna más. En este caso, tenemos un tablero Kanban propuesto por David Anderson, que es que tiene un libro en el cual nos habla muy bien sobre este tema de Kanban, y nos dice que, o recomienda que los tableros de Kanban se puedan dividir, ¿no? En componentes. 5 componentes es lo que él recomienda. Por ejemplo, las señales visuales, estas de aquí, señales visuales, como los posits, por ejemplo. Las columnas, que ustedes pueden apreciar, para el ejemplo tenemos 4 columnas, que sean los estados en los cuales pasa, ¿no?, un flujo de trabajo. Los límites del trabajo en curso, denominados los WIP, Work in Progress, donde se limita en cada una de estas columnas o estados, ¿no?, la cantidad de items, la cantidad de deposits que pueden tener en un momento dado. Eso lo hace porque incorpora el concepto de teoría de restricciones. Recuerden eso, ¿no? El Yahoo Board, teoría de restricciones, ¿no? Y un punto de compromiso y un punto de entrega. ¿Qué es punto de compromiso? Es este punto que está en color, un poquito de, ¿qué color sería este? Un verde claro, puede ser, casi celeste. Y este es el punto de entrega, o delivery point en inglés, ¿no? Está un verde ya, un verde agua, digámoslo así, ¿no? ¿Ok? Entonces, la diferencia, este es el punto de compromiso y el punto de entrega. ¿Qué significa punto de compromiso? Para entenderlo, ¿no? Cuando tenemos un equipo en Kanban, ellos suelen tener su backlog para su tablero. El backlog es la cantidad de unidades de trabajo pendientes por desarrollarse, por hacerse. Ese es el concepto de backlog, ¿no? Y que Scrum lo incorpora como product backlog, ¿no? ¿Ok? Aquí es donde los clientes y sus compañeros de equipo, en este caso, plantean ideas para proyectos para el equipo pueda adoptarlo cuando esté listo a desarrollarlo. El punto de compromiso, que se puede apreciar acá, es el momento en el cual nuestro equipo adopta esa idea y se inicia en el trabajo en el proyecto. Entonces, eso se llama punto de compromiso. ¿Okay? Mientras que aquí, el punto de entrega, que es este de acá, ¿qué significa? Es el final del flujo de trabajo de un equipo de Kanban, cuando ya se va a pasar de un estado previo al estado done o terminado o hecho, ¿no? Entonces, para la mayoría de los equipos, el punto de entrega es el momento en que este producto o servicio está en manos del cliente. ¿Ven? Esa es la diferencia entre punto de compromiso y punto de entrega, ¿no? ¿Listo? Esa es la diferencia conceptual. Ahora bien, ¿cómo podemos implementar Kanban en nuestra organización, ¿no? Hay diferentes formas realmente, ¿no? Una de las que yo recomiendo, si no tenemos mucho expertise, ¿no?, en este tema, yo les recomiendo que puedan utilizar, en este caso, un tablero físico, vale decir, utilizando un papelógrafo, una pizarra blanca, ¿no?, y dividir las columnas, ¿verdad?, para los estados correspondientes. Entonces, los tableros físicos son los más sencillos de implementar y se dividen en columnas verticales. Una ventaja de este tipo de tableros es que va a estar siempre activo, permanente, ¿no? No podemos abrir una pestaña, una pizarra móvil que se encuentra junto a tu escritorio, por ejemplo, pero un tablero físico sí. Es fácil de configurar, de hacer, fácil de mostrar a los demás porque está visible y con frecuencia es la mejor manera de comunicarse con los equipos. Sin embargo, los tableros físicos no son ideales para los equipos remotos, que es justamente donde estamos actualmente, ¿no? Estamos en un tema de aislamiento social, trabajo en casa, ¿no? Entonces estamos en remoto la mayoría, ¿verdad? Y más aún con la cuarentena que se vive. Entonces, para ese tipo de casos, obviamente, no podemos trabajar perdón, con los tableros físicos, ¿verdad? Tiene sus ventajas trabajar con los tableros físicos, como ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Este es un proyecto real, ¿no? En este caso vemos un tablero grande, físico, una pizarra, una pared, también puede ser, o bastante sencillo. Se agarran estas cintas, ¿no?, de colores, se van dividiendo en las columnas y se van colocando ahí los papeles, los posits y sus descripciones correspondientes, ¿no? En este tablero contiene entonces todos los proyectos
en los que trabaja el equipo con las métricas, los miembros del equipo y los estados visibles para todos. Es un tablero visible, es el concepto o definición de Kanban que lo vimos en el webinar anterior. El del muro contaba con columnas por hacer, en proceso y hecho. ¿Cuál es la ventaja de este tipo? Bueno, es visible para todos y sirve para trabajo no presencial. Ahí se explica muy bien. Cuando implementamos este tipo de tableros, a medida que el equipo va ganando mayor experiencia, obviamente comienzan a cuestionarse y a pensar, ¿no? En proceso, dice una columna en proceso, pero ¿en proceso en cuál de los elementos de proceso? ¿Está en un proceso de análisis? ¿Está en un proceso de diseño? ¿O está en un proceso de pruebas o de testing? ¿No? Porque no se puede identificar, porque hay un proceso que es muy genérico. Entonces se puede subdividir en proceso en esos tres elementos, de análisis, diseño y testing o pruebas. De esa manera tienen más claro, ¿no?, en qué momento está esa funcionalidad y se puede hacer. Eso forma parte de la mejora continua también del proceso, en este caso de Kanban. Ahora bien, como estamos en un proceso, pues, en un tema de cuarentena y estamos la mayoría en remoto, ha ganado bastante popularidad la implementación de tableros digitales. ¿Mm? Estos tableros permiten a los equipos que no comparten un espacio físico de oficina utilizar los tableros de Kanban de forma remota y asíncrona en este caso. Remota y asíncrono, como cada uno está físicamente en su casa, oficina o de repente en otra ciudad, ¿m? Entonces estos tableros digitales son los que han ganado bastante espacio y son bastante prácticos y útiles. ¿M? Puedes crear listas para tu backlog. Recuerden, en Kanban se llama backlog, en Scrum se llama product backlog, nada más, es la diferencia. Lo que se va a hacer, lo que está en curso y lo que se ha finalizado. On hold es lo que está como que detenido, ¿no? On hold está detenido esa unidad de trabajo por alguna razón. Eso también puede suceder en Scrum. En los equipos de Scrum más avanzados, ¿no?, identifican una columna, crean una columna de estado llamada como en espera, detenido, on hold. ¿Y para qué se crea ese tipo de columnas? Para poder colocar ahí, si estamos hablando del caso de Scrum, puntos de historia. Si estamos hablando de Kanban, tareas o unidades de trabajo que se colocan, que al final son posits, que se colocan en esa columna como que están detenidas por alguna razón. Se retienen porque falta de definición, falta de recursos, no hay personal, o no hay una computadora, en fin, N cosas que pueden suceder, o que se enfermó el usuario, N cosas que pueden ocurrir que puedan hacer que se detenga ese trabajo que se está avanzando. Y luego se coloca ahí, obviamente, el por qué está detenido. Se le puede colocar un puntito negro o rojo, ya depende de qué colores les pueda ser más apropiados para el equipo. Y por cada día de retraso se coloca un punto ahí, ¿no?, con la finalidad de luego medir la cantidad de retrasos que puedan tener determinadas tareas. Eso nos sirve, a medida que avancemos, lo voy a explicar, ¿no? Hay una forma de poder también hacer este tipo de mediciones. La cantidad de tiempo efectivo, el cycle time, el lead time, entre otras métricas que podemos tener en cuenta. Ahora bien, esta es otra forma de implementar un tablero en Kanban, ¿no? Hay herramientas bastante útiles, ¿no? Esta se llama Kanbanize, otra se llama Trello, otra se llama Monday.com. Son ya software como servicio, software as a service, que tienen cierta funcionalidad limitada y si quieres más funcionalidad, obviamente tienes que pagar por usuario y por mes. Yo les recomiendo que puedan empezar con Trello, ¿no?, o Kanbanize, que ya son herramientas bastante maduras y tienen un buen tiempo y buena funcionalidad en cuentas gratuitas. No van a tener que pagar y sin embargo van a poder trabajar ¿no?, con muchos de los conceptos que estamos viendo ahora. En este tablero, como ustedes pueden apreciar, es distinto al anterior, ¿no? En el anterior es por columnas nada más. Este de aquí, aparte de las columnas, como ustedes ven,
el backlog, son los pendientes, planeado, en progreso y dentro del progreso subdividido en working y waiting, o sea, trabajando y en espera, ¿no? También es otra manera de identificar el long hold, ¿no? Y terminado o done, ¿listo? Entonces, una vez dividido en columnas, ahora se ha subdividido en filas inclusive, para tener una mayor precisión, una mejor identificación de las unidades de trabajo. ¿Cómo lo han subdividido? Ustedes pueden apreciar acá que dice low priority, ¿no? O sea, baja prioridad. Aquí van a ir las unidades de trabajo, tienen baja prioridad. Obviamente alguien va a tener que definir qué es tener baja prioridad, ¿no? En Scrum, ese alguien quien prioriza las historias de usuarios se llama Product Owner. En Kanban no tiene un nombre específico en sí, pero ustedes podrían colocarle un determinado rol a alguien. Luego está la prioridad normal, ¿no? Aquellas unidades de trabajo que tienen prioridad normal, ¿no? Y obviamente eso también se categoriza. Y finalmente, las prioridades altas, las que sí o sí tienen esa criticidad y tienen que hacerse en un tiempo obviamente definido. Entonces, en el orden de ideas, como podemos ver, prioridad alta, normal y baja, es obvio que el equipo le va a dar mayor énfasis a estas unidades de trabajo de alta prioridad, porque se entiende que son críticas y se entiende que le va a dar mayor valor al negocio o a la organización. En segundo orden, obviamente las de normal y finalmente las de baja prioridad. Es otra manera de poder implementar los traer Kanban. Hay una flexibilidad que te da esta metodología que puedes implementarla de diversas formas. Y ahora sí pasamos a las métricas, ¿no? ¿Cómo medimos este tema, ¿no? Ese es otro punto también que es necesario tener en cuenta, ¿no? He encontrado algunos equipos y también algunos expositores que cuando le preguntas ¿y cómo lo mido? Te van a decir, mídelo por unidad, por puntos de historia hechos, por cada ciclo. Eso es una forma de medir también adecuada, pero no es la única. Hay otras métricas que complementan a eso. Tenemos, en el caso de Kanban, tenemos el tiempo de entrega o lead time. Este tiempo de entrega es una métrica que me registra el tiempo que sucede entre el momento en el cual se pide un ítem de trabajo. Un ítem de trabajo en Kanban lo voy a encontrar como PBI, Product Backlog Item también. Y el momento de su entrega, es decir, cuando ha terminado su proceso, está en hecho. Por lo general, eso se mide en días de trabajo. Entonces, el momento que se pide versus el momento en el cual se entrega. En la siguiente lámina vamos a ver de manera gráfica para que ustedes lo puedan entender. El lead time en primer lugar. Después tenemos el cycle time o el tiempo de ciclo. Esta métrica registra el tiempo en que sucede o que pasa entre el inicio y el fin del proceso para un ítem de trabajo. Uno dirá, pero se parece al concepto inicial. Vamos a ver que no es así. ¿Ok? Y se suele medir entre días de trabajo. Este es desde el momento en el cual se comienza a trabajar, este es el momento en el cual se comienza a registrar en el backlog. Esa es la diferencia entre el tiempo de entrega y el tiempo del ciclo, ¿no? ¿Sí? Esto, por ejemplo, tienes una unidad de trabajo, la colocas en el backlog. Ahí ya comienzas a medir el lead time. Mientras que esa unidad de trabajo, una vez que pasa a hacerse, cambia de estado, a trabajarse como tal, se denomina tiempo del ciclo, hasta que termine en ambos casos. Y hay una tercera métrica que han propuesto últimamente que se llama el touch time. Touch time es una métrica que se registra el tiempo en el cual una unidad de trabajo, un ítem, fue realmente trabajado. Recuerden que por temas de desarrollo, ¿no? Sobre todo en software también, uno puede tomar una funcionalidad puesta en una unidad de trabajo, en una historia de usuario, trabajarla y dejarla ahí un tiempo, ¿no? No necesariamente se termina desde el momento en el cual se toca. Puede suceder que esa funcionalidad puede tener problemas de definición, no se puede probar, N cosas, ¿no? De tal manera que puede pasar a una columna de bloqueo o de espera. Entonces, el touch time lo que hace es te mide
de manera efectiva cuánto tiempo se ha trabajado esa funcionalidad, ese ítem. Es decir, cuántos días hábiles pasó ese ítem en columnas de trabajo en curso. Entonces, viendo estas definiciones, por lo general, el tiempo de trabajo, el touch time, es menor o igual al tiempo de ciclo, y a su vez el tiempo de ciclo es menor o igual al tiempo de entrega, ¿no? Ese es el orden de unidades de tiempo que vamos a tener en cuenta. ¿Cómo se mide eso? O cómo se ve gráficamente de la siguiente manera. Tenemos nuestro tablero en Kanban, tenemos el backlog, que son las unidades de trabajo que se van identificando, ¿okay? Tenemos luego pasamos a un estado de análisis, de desarrollo y de implantación, para este ejemplo, ¿no? Y dentro de desarrollo se ha subdividido, ¿no? Otros 3 estados más, y en implantación 2 estados. Entonces, el lead time es el tiempo que se mide desde el momento en el cual se identificó esta unidad de trabajo y se colocó aquí el día, por ejemplo, correspondiente, hasta que fue terminado, ¿sí? En este caso sale en vivo, ¿no? Live. Ya se ha probado, se ha hecho todo el paso, todo el ciclo completo. Mientras que el tiempo de ciclo, acá está, es desde el momento en el cual esa unidad de trabajo está desarrollándose, ¿no? Realmente hasta que ha sido terminada. Esa es la diferencia, ¿no? Y como hemos visto, el touch time es el tiempo efectivo real que ha pasado en cada uno de estos estados. Ahora, hay otra métrica que les podría ser de utilidad llamada el porcentaje de eficiencia del ciclo del proceso. Ese porcentaje de eficiencia se puede medir de la siguiente manera. El touch time, o sea, el tiempo efectivo, el tiempo real que ha pasado entre cada uno de esos estados, dividido entre el tiempo de entrega, ¿no? El cycle time. ¿Sí? Dividiendo esos valores, vamos a tener este porcentaje de eficiencia, ¿no? Como hemos visto acá en la lámina previa, el touch time por lo general es menor o igual al cycle time. Entonces, este porcentaje va a ser 100% solo cuando el tiempo efectivo, el tiempo real, sea igual al tiempo del ciclo. Pues ahí su porcentaje es muy bueno, 100%. Pero ya se ha visto por métrica que eso generalmente es menor, ¿no? 90%, 80%, bueno, puede ir oscilando este tema. Ahora, una vez obtenidos esos valores, esas métricas, ¿qué podemos interpretar? No basta con medir, sino que hay que saber qué es lo que podemos interpretar en función a esos valores. Promedio de cycle time es alto, significa que tenemos un product owner que no hace bien su trabajo, una complejidad elevada, o también hay una complejidad muy elevada que no se puede entender, o es un proceso excesivamente burocrático para la aprobación de un PBI, ¿no? Que es el otro término que se utiliza para los ítems del backlog, o product backlog item también. Así lo van a encontrar, ¿no? En la literatura, como item, como unidad de trabajo o product backlog item. Un promedio de lead time también que pueda subir implica que tenemos una sobrecarga de trabajo. Hay un cuello de botella, el equipo es insuficiente también, nos falta gente, nos falta maquinarias, equipamiento, o de repente el ritmo no es adecuado, es muy lento el ritmo del trabajo del equipo, por alguna razón. El promedio de lead time baja. ¿Qué sucede en este caso? No tenemos suficiente trabajo porque no hay pedidos o el equipo está sobredimensionado. Hay gente que de repente no está trabajando al 100%. O si somos positivos, el equipo es muy bueno y está trabajando a un ritmo también adecuado. Quiere decir que está terminando antes sus tareas, ¿no? Antes del tiempo previsto o planificado. Esa es otra interpretación que podemos tener en cuenta. ¿Y qué pasa cuando el promedio del touch time por historia es alto, ¿no? El tiempo histórico? Tenemos muchos impedimentos que requieren una mayor atención por parte de quien lidera nuestro proyecto. Esa es la interpretación que tenemos que tener en cuenta. Entonces, una vez medidos, interpretamos qué es lo que nos quieren decir estos números. ¿Cómo es la manera de poder graficarlos, ¿no? Tenemos nuestro POSIX tradicional, tenemos aquí el ID correspondiente a esta unidad de trabajo, la descripción del trabajo, y aquí ustedes pueden apreciar
tres fechas. Fecha de pedido, fecha de inicio y fecha de entrega. La fecha de pedido es justamente esta aquí, el momento en el cual entró al backlog. Esta sería mi fecha de pedido, ¿no? Todo lo que va a durar. Y luego tenemos la fecha de inicio, desde el momento en el cual se comenzó a trabajar. Se mediría desde aquí. Esta sería la fecha de inicio, el cycle time. ¿Ok? El otro sería el lead time. Y el otro sería la fecha de entrega, la fecha en la cual se terminó justamente esta unidad de trabajo. Y estos puntos que ustedes ven acá son básicamente los puntos de retraso o los puntos de paralización de esta unidad de trabajo durante el ciclo que ha pasado en el tablero Kanban. Por cada día de trabajo, un punto rojo. Y el punto negro, ¿qué significaría? Lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que el punto rojo es por cada día parado. El punto negro sucede lo siguiente. Tienes tu unidad de trabajo, has terminado el desarrollo y lo envías a implantación. Está en piloto y se encuentran una serie de cambios o errores, ¿no? Puede pasar. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Se retorna. Esta unidad de trabajo retorna, se retrotrae hasta quizás a análisis o de repente a desarrollo. Cualquiera de los dos podría retornar. Entonces, por cada ciclo de retorno, que puede ser análisis o de desarrollo, por cada ese retorno se le coloca pues un punto en negro, ¿no? Es una manera de poder luego medir más adelante cuántas veces ha retornado. Quiere decir que con eso podemos medir el problema o errores en la funcionalidad, en el análisis, en el desarrollo o alguno de ellos, ¿no? ¿Okay? Esa es la diferencia que podemos tener en cuenta al momento de colocar estas mediciones. Y eso nos va a servir después ¿para qué? Justamente para poder graficar. También lo podemos tener de manera visual, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Entonces tenemos los ítems, las fechas de pedido, las fechas de inicio, las fechas de entrega, ¿no? El lead time, el cycle time y el touch time. Con eso podemos tener obviamente medir también los días sin trabajo, ¿no? De cada una de estas unidades. Y de esa manera poder graficar luego y ver dónde tenemos el mayor inconveniente o el mayor problema. ¿Sí? Aquí vemos que en este caso, aquí podríamos considerar un problema, ¿no? Bastante grande. Tienen 10 días, en este caso, del ciclo. Esto obviamente funciona graficándolo en una hoja en Excel o en una hoja de Google y también identificando los días feriados. En el ejemplo, aquí he considerado también los días feriados, pero en este caso del año pasado, ¿no? También eso en la hoja, una hoja aparte, colocas ahí la fecha de los feriados y le das un nombre al rango, ¿no? Entonces hay funcionalidades en Google que te permiten hacer el cálculo de los días reales en los cuales estás trabajando una determinada tarea y luego haciendo la medición correspondiente. ¿Ok? Todo eso también lo vamos a ver como ejercicios durante el curso de Kanban para equipos productivos, ¿no? Muy bien. Ahora, antes de continuar con las preguntas, si ustedes tienen preguntas, por favor, pueden ir haciéndolas a través del chat. Entonces, queríamos comentarles que nosotros tenemos pues nuestro desarrollo de nuestros cursos a través de nuestra plataforma educativa virtual, donde hacemos desarrollo de cursos 100% en línea, en vivo. Empleamos Moodle, que es una plataforma líder para las aulas virtuales, y también Zoom, que es una herramienta que ustedes pueden apreciar que es bastante versátil y útil para las comunicaciones, ¿no? Directas. Las clases son en vivo y también se graban, tanto los materiales, las presentaciones, los casos de estudio, los libros, ¿no? Más las sesiones en vivo que se graban, se les brinda un acceso por 3 meses para que puedan consultarlo posteriormente, ¿no? Y las dinámicas que tenemos también son en vivo y también obviamente son parte del desarrollo del curso, ¿no? Y creamos un grupo WhatsApp para una mejor comunicación también con aquellos que se matriculan en nuestros cursos. Este es un ejemplo de una dinámica que hacemos, ¿no? Para el curso de agilidad, en este caso también de Canva, como ustedes pueden apreciar. Utilizamos tecnologías también, ¿no? Para poder emplear de manera virtual y sea mucho más participativa, ¿sí?
a los alumnos que tenemos. De esa manera también no solamente van a, digamos, estar de manera visual viendo las exposiciones, sino que también van a estar participando de manera activa y de manera dinámica en cada una de las sesiones del curso, ¿no? Todas las sesiones tienen dinámicas para poder asentar y entender bien los conceptos que se van a plantear. Esta es otra dinámica que hacemos, utilizando en este caso Trello, que es una herramienta bastante útil, con la finalidad de entender cómo es el flujo, ¿okay?, de trabajo en Canva, ¿no? Y cómo se puede implementar justamente los estados que pueden ir pasando cada una de las unidades de trabajo. Esta dinámica la hacemos con los participantes también del curso. Y finalmente, para mencionarles que vamos a empezar el curso de Kanban para equipos ágiles, para equipos productivos. Es un curso que es en vivo, como les había comentado, y tiene doble certificación, una por director global y otra por CertiProf, una vez que rindan el examen internacional. Lo pueden dar desde su casa o oficina, porque es remoto, es en español, y tienen hasta 2 intentos para poder aprobar este examen internacional de CertiProf, ¿no? La mayoría lo aprueba obviamente al primer intento, porque leen, están dentro de las sesiones, ¿no?, participan. Sin embargo, puede suceder algún inconveniente, ¿no?, caída de internet, problemas de conectividad, etcétera. Entonces, en ese caso, pues, si ocurriera ese imprevisto, tienen una segunda oportunidad para poder aprobar el examen. Y tanto el costo, ¿no?, de los materiales, asistencias al curso, más el costo del examen, ya está incluido, ¿ok? Entonces, por ese lado, no hay ningún inconveniente. Este tipo de cursos, el costo obviamente está a un precio bastante mayor. Sin embargo, por el tema actual de la coyuntura, hemos hecho un descuento de hasta 45% para todos los participantes y está a solo 650 soles, ¿ok? Si estás en Perú, 650 soles. Si estás fuera de Perú, el costo es de $186. Y puedes registrarte, puedes hacer la inversión correspondiente en la siguiente página web, directorglobal.com/curso de campo. Recuerda que está empezando este 2 de febrero, ¿no?, en frecuencia de martes y viernes de 7 a 10 de la noche. Y aquí ustedes pueden tener los números en los cuales pueden contactarnos con la finalidad de confirmar su participación en el curso de Kanban, que el certificado emitido por Director Global, aquellos que tienen una certificación del PMI, un PMP quizás, les va a servir para reclamar 20 PDUs. ¿Okay? O sea, van a acumular también 20 PDUs. También les queremos invitar al curso de Scrum Master. Este curso también tiene doble certificación, una por Director Global, certificado por 20 horas o 20 PDUs, tienes alguna certificación del PMI, y la certificación por parte de CertiProf, una vez dado el examen también en español, hasta 2 intentos igualmente. Igual las clases son en vivo, dinámicas también en vivo, para que participen de manera activa. Y empieza el 20 al 28 de febrero de este año, en la frecuencia de sábados y domingos de 3 a 7 de la noche. 3 de la tarde a 7 de la noche, hora de Lima, Perú. También está a un precio súper de una promoción por la coyuntura actual. El precio normal, pues, sobrepasa, ¿no?, los 1.200 soles. Sin embargo, ahora estamos en solo 650 soles o $186, aquellos que están fuera de Perú. Nuevamente también los números de teléfono, los cuales pueden ubicarnos a través del WhatsApp, ¿no? Están cordialmente invitados. Y finalmente también un tercer curso, ¿eh?, de Lean Startup para emprendedores. Si tú tienes un emprendimiento, quieres acelerar tu emprendimiento desde la idea, desde el concepto hasta su lanzamiento en el mercado, este curso entonces es para ti, ¿no? Ahora que estamos pues en este tema, ¿no?, de la coyuntura de la pandemia, todos estamos pensando siempre en nuevas ideas, ¿no?, revolucionarias, innovadoras. Queremos implementar algún negocio remoto en nuestra casa. Bueno, este curso entonces es para ti, ¿no? Lean Startup para emprendedores, certificado por 20 horas por Director Global. Empieza el 6
y termina el 13 de marzo, o sea, del 6 al 13 de marzo, en la frecuencia de solo sábados de 3 a 7 de la noche. El costo también está súper accesible, muy, muy económico, está en solo 650 soles, y si estás fuera de Perú, a $186. Y aquí tienes los números para poder contactarnos a nuestro WhatsApp y poder confirmar, o si tienes alguna pregunta adicional, también puedes escribirnos a informes@directorglobal.com. ¿Eh? Bien, vayan haciendo sus preguntas. Queremos invitarles finalmente en la próxima semana, el 6 de febrero, el sábado 6 de febrero, a las 4 de la tarde tenemos un siguiente webinar llamado Product Owner y la gestión de proyectos, a cargo de Javier Chávez, que es el otro de los docentes de Director Global. Javier, ¿estás ahí, por favor? Javier nos va a tratar este tema del Product Owner y la gestión de proyectos con la finalidad de mostrar, ¿no?, cuáles son los roles, las responsabilidades, qué es lo que tiene nuestro Product Owner, y cómo podemos aprovechar más este tipo de, cómo podemos convertirnos en un Product Owner que genera resultados, ¿no?, genere valor para la organización. ¿Ok? Entonces, la próxima semana los esperamos. Ya están las inscripciones abiertas. Lo pueden encontrar en directorglobal.com. ¿Ah? Ahí se registran y también es un webinar completamente gratuito. ¿Sí? Ok, hay algunas preguntas que hemos encontrado en el formulario de registro. La primera pregunta es, Jean-Paul Cristóbal Paredes dice, ¿la metodología de Kanban se puede aplicar para una persona independiente que quiere ser emprendedor para llevar un orden en sus proyectos? La respuesta, Jean-Paul, es sí. Si tú eres un emprendedor, obviamente lo que te recomiendo es Lean Startup para emprendedores. Es un curso muy bueno para este tipo de personas que quieren emprender. Y también Kanban. Kanban complementa ese curso de Lean Startup, también complementa Scrum, ¿no? Porque ustedes han visto que Scrum hace uso de Kanban a través de sus tableros, ¿no? Un tablero Scrum, o Scrumban, como dicen ahora, ¿no? Entonces, también quieres tener un orden para poder hacer una implementación y tener un flujo de trabajo visual para mostrar a tu equipo cómo van avanzando, ¿no?, las tareas. El curso de Kanban es necesariamente ya es para ti, para que tú lo puedas llevar, poder luego trabajarlo y utilizarlo en tu empresa, en tu emprendimiento, ¿no? Okay. Vamos con la siguiente pregunta. Luis Pupiugas pregunta, ¿cómo aplicar el mapa de flujo de valor, o VSM, Value Stream Mapping, para una institución educativa o universidad para alguno de sus procesos? Esta pregunta es bien interesante porque nos habla ya de procesos en universidades, ¿no? Ustedes saben que las universidades están siempre en procesos de mejora continua por el tema de la ley universitaria y por el tema de la certificación, ¿no?, que se tiene que recertificar cada cierto tiempo. Bien, pero entendemos primero qué es un mapa de flujo de valor, qué es este concepto, ¿no? Es un método de diagramas de flujo que nos sirve para graficar, para ilustrar, para analizar y mejorar los pasos que se dan para entregar un producto o, en este caso, prestar un servicio, como en el caso de una universidad. Entonces, como parte fundamental o clave, esta metodología forma parte, pues, del concepto de Lean. ¿Recuerdan eso? Lean. En los mapas de flujo de valor verifican el flujo de estos pasos del proceso y la información desde el origen hasta la entrega final al cliente. Entonces, ahí este flujo de pasos tú lo puedes graficar desde, te podría servir hacer un BPM, Business Process Mapping, Business Process Model, con la finalidad de modelar tu proceso de negocio. ¿Okay? Y de ahí poder identificar, ¿no?, todos los pasos, los actores. Podemos identificar métricas también, es posible, ¿no? Indicadores. Todo proceso debería tener un indicador, una medición, con la finalidad de evaluar de manera cuantitativa y luego hacer la mejora continua. Lo que propuso Deming, de manera, ¿no?, constante, la mejora constante y permanente de los procesos en el tiempo, ¿no? Para eso nos puede servir graficar de manera visual, mostrar los pasos
y proponer indicadores. ¿Para qué proponemos indicadores? Para identificar también los procesos que no agregan valor, los cuellos de botella, y de esa manera pasar de un modelo de procesos ASIS, o sea, el actual es el ASIS, a un modelo de procesos to be, donde queremos llegar, donde queremos ser. Modelar procesos no es tampoco una cosa, digamos, bastante sencilla. Depende de la dimensión de la organización. A veces puede ser compleja, ¿no? Y no necesariamente lo vas a hacer en un mes o 2 meses. En una organización en la cual he estado, el modelo de procesos, el modelado de procesos, el ASIS, nada más, demoró un poco más de 1 año, casi 2 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y luego hay que pasar ahora a un modelo to be, o sea, lo que queremos llegar a ser, hacia el futuro. Obviamente era una organización grande, ¿no? Tenía muchas unidades de trabajo, muchas gerencias, jefaturas, y eso lo hacía un poco complejo, porque teníamos que pasar de pensar de manera funcional a procesos. Eso es un cambio también, ¿ok? De pensamiento, ¿no? En las personas. Bien, espero haber respondido a la pregunta de Luis Pupi. Vamos terminando entonces el webinar del día de hoy. Recuerden que nosotros brindamos capacitaciones de alto impacto, de alta calidad. Los esperamos en el curso de Kanban. Había una pregunta, me parece, antes de ir concluyendo. Marta hizo una pregunta. Ella pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Kanban y Scrum? De manera exacta. Bueno, Kanban es una forma de trabajo que nos sirve para operaciones, para algo continuo, como un proceso de fabricación, por ejemplo, o también para un servicio que ya está en operación, o también nos sirve para proyectos, como hemos visto, ¿no? Mientras que Scrum, el marco de trabajo de Scrum, hace uso de no solamente de Kanban, sino de otras metodologías. Por ejemplo, en el caso de Kanban, incorpora el tablero Kanban y lo que hemos visto ahora. También incorpora otros como las historias de usuario. Una historia de usuario es un concepto que provino de la programación extrema, que es una metodología ágil, y que Kanban lo incorporó y que Scrum, perdón, lo incorporó muy bien a su marco de trabajo, ¿no? De la manera que a veces sabe cómo desarrollar una historia de trabajo de manera apropiada, cómo documentarla y luego también cómo pasar del flujo correspondiente, ¿no? Esa es la diferencia entre un marco de trabajo de Scrum, que es más amplio y que se puede utilizar en proyectos y también a nivel organizacional. Scrum ahora ha escalado y hay otras formas de trabajo para organizaciones como SAFe, por ejemplo, Nexus, entre otras, ¿no? Que están orientadas mayormente a la organización completa. Entonces, ha escalado y digamos que ha subido, ¿no? Como tal, ya no solamente a nivel de proyectos, ¿no? Y eso obviamente lo hace un poco más complejo y más difícil también. Hay que aprender, hay que conocer, ¿no? Aplicar SAFe también, también es un proceso de aprendizaje, conocimiento y de experiencia también, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre Kanban y Scrum, ¿sí? Ok, entonces recuerden que nosotros tenemos ya nuestra plataforma online, brindamos cursos y talleres para emprendedores, contamos con simuladores de examen internacional, brindamos asesoría personalizada, contamos con expertos en gestión de proyectos, hacemos consultoría y asesoría para emprendedores y empresas y brindamos capacitaciones a la medida también, ¿no? Para organizaciones. Formamos líderes que transforman, ¿no? Les agradecemos su asistencia al presente webinar y les recordamos que también este webinar y todos los demás van a estar en nuestro canal de YouTube. Ustedes nos pueden encontrar como Director Global en YouTube también y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, sea en Facebook, en Twitter o LinkedIn y en YouTube también, ¿no? Entonces, muy buenas noches. Será hasta el siguiente webinar, ¿no? El sábado 6 de febrero. Muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.